y el repaso que hace Gustavo, nosotros consideramos el imperialismo como un sistema de dominación que sucede al colonialismo. Algunos lo llaman neocolonialismo. Existen diversas denominaciones para esta forma de funcionamiento del sistema mundo, esta forma de apropiación del excedente de otros pueblos, ¿no? Tanto sea a través de la subordinación de su economía como a través de la apropiación de su trabajo, ¿no? Cosas que ambas están relacionadas entre sí. Eh, en principio, nosotros lo vamos a llamar imperialismo, pero no lo vamos a hacer como comúnmente se conoce al imperialismo como una etapa del capitalismo, ¿no? Los primeros, la palabra imperialismo uno la puede rastrear como la política del primer colonialismo de Gran Bretaña, ¿no? En la época de Israeli empieza a llamarse imperialismo a la política expansiva británica de colonización de otros pueblos. Pero la forma más conocida de imperialismo es la que teorizaron los clásicos del socialismo europeo. Estoy hablando de Hilferding, de Rosa Luxemburgo y de Lenin. Este último, para todos mucho más conocido, dado que fue el único de todos esos que hizo realmente una revolución. Bueno, Rosa Luxemburgo también intentó una y le salió mal, pero digamos, el que realmente llevó a buen puerto un proceso revolucionario y que escribe un libro que tiene un título sugerente que es El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Hasta ese momento, el marxismo clásico no contenía la idea de la dominación como una idea propia del despliegue del capital. Es decir, sí, una omisión que hace Marx en su análisis, sobre todo el traspaso del feudalismo al capitalismo como modo de producción, es precisamente al trabajo y al aporte a la tierra como factores que intervienen en el proceso de acumulación del resto del mundo respecto de Europa. Es más, si uno escarba un poquito en el propio Marx, en general tiene una concepción muy típicamente de los europeos de su época, de pensar que los procesos colonialistas eran procesos que iban a traer la civilización y la modernidad a los pueblos periféricos, los cachetazos. De hecho, él elogia y dice que lo va a hacer entrar en la civilización a la colonización británica de la India, que es contemporánea a él, ¿no? Digo, pues tenía ciertos enclaves, pero digamos, el dominio más acabado de todo eso que nosotros llamamos la India, que en realidad hoy son varios países, se hace prácticamente contemporáneo el desarrollo de Marx. Y él lo elogia, e incluso tiene algunos artículos. Él escribe para una enciclopedia sobre Bolívar, muy despectivo respecto a los revolucionarios americanos, ¿no? Digamos, eh, realmente eh, él no logra comprender cómo interviene ahí esa relación de dominio, ¿no? Lo piensa todo desde la universalidad que se asigna a sí mismo lo europeo. Eh, Sin prejuicio de que es el que seriamente analiza las contradicciones sociales en la propia Europa, ¿no? Digamos, de cómo funciona una vez que la riqueza trasladada, cómo la riqueza no se acumula ni implica un beneficio para todas las clases populares en Europa, sino implica una concentración de poder y económica, ambas al mismo tiempo, de la burguesía. Lo que Lenin ya desde las tesis de Oriente empieza a plantear es, acá hay un proceso que acumula desde lo periférico hacia lo central, no lo llaman esos términos, pero él como
como militante revolucionario de un país semiperiférico, podríamos decir, como es Rusia, pues Rusia en gran medida era Europa, pero Europa reconoce a Rusia cuando le conviene, ¿no? Digo, cuando no le conviene no la reconoce, digo, como lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, cuando Rusia se quiere parecer a Europa, entonces es Europa, por lo menos una parte de Rusia es reconocida como Europa. Y cuando Rusia se quiere despegar, quiere generar poder propio, quiere generar su propia autonomía, Rusia es la avanzada de lo asiático en la propia Europa, ¿no? Eh, de hecho, durante toda la etapa de la Guerra Fría, siempre la dicotomía planteada era entre Oriente y Occidente, siendo Rusia una parte de Oriente, ¿no? Digamos, cuando en realidad, en términos culturales, Rusia nunca lo fue. Eh, Nunca fue parte de ese Oriente, tal como lo definen los pensadores orientalistas, que son los que, de alguna manera, como bien dice Edward Said en su texto Orientalismo, ordenan el tiempo, ¿no? Lo ponen a los, se interesa por lo oriental nada más que como un mero antecedente del despliegue universal que lo va a encarnar Europa. Son nada más que como su, su- sus antecesores, no más que eso, ¿no? No hay nada interesante en el hoy de hoy de ese Asia, dice Said, sino que lo único que interesa es que ahí empezó la escritura y empezó un montón de cosas que son inobviables para los europeos para para construir su propia historia. Entonces, De hecho, Marcelo estaba pensando, cuando se expande Alemania nazi más allá de sus fronteras, la estrategia militar de Hitler, digamos, hacia el occidente y hacia el oriente son perimetralmente diferentes, porque hacia el oriente lo que lleva a cabo es una guerra de aniquilación, porque consideran a los pueblos eslavos como ellos llamaban Antermensch, o sea, bajo o humanos, casi eran, estaban los judíos y un poco después están los eslavos, no mucho más. O sea, el concepto de Europa sobre Rusia era que eran inferiores, pueblos inferiores. sí, sí, efectivamente es así y otra vez los nazis son Europa cuando se pone nerviosa, ¿no? O sea, aplicar al interior de la propia Europa las categorías que utilizan para el resto de los pueblos del mundo. Por eso aparece como tan peligroso. También es cierto que aunque no le gusten a nuestras izquierdas vernáculas decirlo, los soviéticos fueron los primeros aliados de los nazis en el proceso de invasión de Polonia, ¿no? Digamos, el pacto von Ribbentrop-Molotov, que nadie lo toma en cuenta, pero evidentemente esto efectivamente fue así. Y hay que encontrar en parte de la pérdida del prestigio de las izquierdas y de la inserción en el movimiento obrero, las veleteadas que hacía nuestra izquierda local en función de los intereses soviéticos más que en función de los intereses del proletariado en esta tierra. Y eso hacía que un día eran aliados de uno y otro día eran aliados de otro. Pero bueno, más allá de esa ventanita abierta, lo que está claro es que esta idea de, de Europa pensada o el mundo pensado desde ese lugar semiperiférico, requería también de pensar precisamente el dominio de otros pueblos y cómo el dominio de otros pueblos también intervenía en el proceso económico. Lo que van a estudiar particularmente los teóricos del imperialismo, que son los que de alguna manera le dan una connotación de dominación o de sistema de dominación a esa palabra, o de etapa, podríamos decir más, para ser más estricto, no como sistema, no porque el sistema sigue siendo para ellos el capitalismo. Lo que hacen es estudiar cómo se produce una alianza
entre los sectores bancarios, los sectores de la burguesía y también los estados para financiar las aventuras colonialistas, ¿no? O semicolonialistas, o neocolonialistas, o imperialistas. Entonces, explican con eso también parte del colonialismo tardío que va haciendo, que hace Gran Bretaña, aunque en realidad, para la época que lo explican, ya Gran Bretaña estaba utilizando otros métodos para el dominio. Este estudio en particular tiene que ver con ir marcando una cosa que los liberales siempre esconden bajo la alfombra, que es todo proceso de desarrollo industrial es un proceso que arranca con el proteccionismo de la propia industria, ¿no? Digamos, esto que el mito que construyeron, y esto lo explica bien un profesor rosarino que se llama Marcelo Bullo, con el cual uno puede no coincidir en muchas cosas, pero creo que su mayor aporte es como él develó la diferencia entre la propia historia de Europa en su desarrollo y la historia que exporta Europa para mantener en el subdesarrollo a los países subdesarrollados. La idea de que el libre cambio siempre fue la bandera de cada uno de los países de Europa choca contra la realidad histórica. Y lo cierto es que la industria británica se hizo en base al proteccionismo, la industria francesa se hizo en base al proteccionismo y la industria alemana se hizo en base al proteccionismo. Ahora, ese proteccionismo lo que permitía no era solamente defender la propia industria, sino que el pago de cánones o el pago de impuestos a la importación lo que permitía tener una tasa de sobreganancia para la burguesía, ¿no? Para la que producía y esa producción era protegida. Una tasa de sobreganancia que muchas veces, y esto es lo que estudian en el proceso de bancarización y en el proceso de financiamiento de las aventuras bélicas de los estados, termina siendo quien financie a las aventuras bélicas que estaban hechas por los países centrales o por los países imperiales, sobre todo por Francia y Gran Bretaña, para imponer ese sistema en el resto del mundo, no solamente en términos ideológicos, donde lo impusieron con mayor, podríamos decir, precisión, sino también en términos políticos y económicos. O sea, cualquier enfrentamiento de poder se respondía con las flotas y los ejércitos británicos, y eso es lo que garantizaba esa nueva forma de dominación que empieza a nuestro criterio como un periodo de transición a partir de los procesos de independencia de nuestra América, ¿no? Digamos, el primer proceso independentista de toda América es el proceso norteamericano, que a los ingleses lo agarra medio desdibujados, porque si bien se hizo una guerra, la guerra tampoco fue tan profunda, porque era como matarse ellos mismos, ¿no? Porque si hay algo que tenían los norteamericanos es que era un proceso de colonización hecho, como hemos visto, de modo directo. Si no hay proceso de mestizaje, hay ingleses viviendo en América del Norte, no hay otro pueblo, ¿no? Es difícil pensar hasta los propios ingleses como otro pueblo. Por eso tampoco es tan violenta la respuesta británica frente a la cuestión de la independencia norteamericana. Si bien hubo guerras y hubo apoyos abiertos, declarados y con armas y con recursos tanto de Francia como de España, ¿no? Digamos. Y cabe aclararse que Estados Unidos, cuando se independiza de Inglaterra, adopta un modelo proteccionista tanto más fuerte que el que habían hecho los ingleses. O sea, que son libre comercio, libre comercio, como a veces se vende, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces,
para poner un ejemplo, ¿no? Uno de los que combatió y ganó grado militar en la guerra de Estados Unidos fue Miranda, uno de los precursores, aunque en realidad era un chamullero, de la independencia americana, ¿no? Digamos, esto, si me escuchan los venezolanos me matarían, pero la verdad es que un tipo que se fue a los 20 años y a los 40 años vivió hasta los 40 y pico de años vivió de vender que era posible y que él conocía todas las maneras ayudado por los otros europeos y en particular por los británicos, de independizar América, eh, y vivió bien, ¿no? Digamos, me parece más que era un chamullero, porque aparte cuando vino acá no aguantó ni un round, ¿no? Digamos, le terminó no solamente con poco apoyo de los británicos, terminó reclutando el fondo del Tacho de Nueva York para hacer su incursión en el norte, porque él estaba convencido de que ante la sola aparición de barcos independentistas, se iba a caer de maduro todo el proceso independentista americano, cosa que no sucedió. La primera le salió mal, tuvo que volver, y la segunda fue el propio Bolívar el que lo entregó porque no dejaba desastre por hacer. Pero bueno, más allá de esa cosa que es un detalle, lo importante es que entendamos que en ese proceso proteccionista, esa sobreacumulación es lo que le permite financiar expediciones para imponer el libre cambio. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de esto en relación a nuestro país? ¿Se entiende la pregunta? ¿Hubo algún financiamiento de tropas en relación a nuestro país para imponer el libre cambio? Sí, dice Alberto. A ver si alguno se anima. No, la guerra del Paraguay, bueno, también podríamos decir que la guerra del Paraguay fue eso, pero en realidad eso fue indirecto. Eh, Inglaterra manijea la guerra del Paraguay más que financiarlo. Lo financian Argentina, Uruguay y Brasil, más que los británicos, de puro cipayo, digamos, pero sí tiene una intervención política, eh, y, y- y va más allá de imponer el libre cambio. Sí, sí, es cierto que hubo empréstitos, pero no fue el núcleo, digamos, porque además los empréstitos fueron producto también de la prolongación de esa guerra, que Mitre decía que en 3 horas en los cuarteles, en 3 días creo que era en Asunción, y en 3 meses tenían liquidada la guerra, que duró 6 años, ¿no? Digamos. No me acuerdo cuál era esa relación de meses, días y años, pero la verdad es que en una guerra que ellos pensaron que iba a ser un paseo, terminó siendo una guerra con heroica resistencia del pueblo paraguayo. Pero me estoy refiriendo, y es mucho más claro o menos opaco que la cuestión de la guerra del Paraguay, donde tendríamos que tomar los ejemplos de modo más indirecto, algo que pasó directamente en nuestras tierras. La vuelta obligado, ¿no es? Exactamente, exactamente. ¿Cuál era el objetivo del bloqueo anglo-francés? El libre comercio del río, la libre circulación. La libre navegación y el libre comercio, porque la libre navegación, que es lo que a nosotros generalmente nos cuentan que es el objetivo, es nada más que una parte de eso, porque en realidad es el libre comercio, ¿no? No es solamente. La libre navegación de ríos interiores es una cosa que no resiste el menor análisis. Yo pongo siempre el mejor ejemplo. El mismo ejemplo, no sé si el mejor, pero digamos, a nadie se le ocurriría que nosotros mandáramos una flota para pedirle a los ingleses la libre navegación del Támesis. Aparecería como un ataque
belicista, ¿no? Ahora, ellos pueden venir acá con una flota para pedir la libre navegación del río Paraná. Y en realidad vinieron con una flota militar, pero también con una flota mercante, porque el objetivo fundamental no era proteger mucho menos a los paraguayos, que tenían todo cerrado y con un proteccionismo que es lo que les permitió ser la primera gran potencia, que fue aplastada después porque eran un mal ejemplo para el resto de Latinoamérica. Sino precisamente para imponer el libre comercio y para comerciar ellos de modo directo con las provincias del litoral, que producían lo mismo que producía Buenos Aires, y por eso se generaba una especie de competencia, ¿no? Digamos, entre el proteccionismo y los objetivos de los caudillos del litoral, y entre el proteccionismo y los objetivos del caudillo de Buenos Aires, que era don Juan Manuel de Rosas. Entonces eso que después va a estallar a partir de Caseros, ¿no? Destruyendo al propio movimiento nacional y abriendo la puerta para el resurgimiento de la oligarquía porteña y el dominio de la oligarquía porteña de la Argentina, en principio, digamos, trata de ser impuesto por los propios británicos. Es decir, hasta que los británicos se dieron cuenta que donde tenían que poner guita era en las contradicciones internas de la Argentina, del movimiento nacional, y financiar algunos de los cabezones del movimiento nacional, lo que hicieron fue tratar de intervenir de modo directo. Y ese modo directo, financiado por aquellos que tenían intereses en generar el comercio en la Argentina, fue ese bloqueo que fue de las dos potencias principales, tanto de Francia como de Inglaterra, y el tema de la incursión con una flota por el río Paraná que finalmente penetra, pese a que tiene fuertes combates, ¿no? El más conocido de todos, el de la Vuelta Obligado, que es una derrota que nosotros conmemoramos, ¿no? Y después la otra de la Punta Quebracho. Pero lo fundamental de esa derrota es que, aunque fue una derrota desde el punto de vista militar, fue una victoria desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque la hostilidad que tuvieron no solamente en esas batallas que mencioné, sino a lo largo de todo su transcurrir por el río Paraná, le hicieron convencer a los británicos que no tenían manera de imponer el libre comercio a los tiros, porque eso iba a ser carísimo. Si cada vez que venían los barcos mercantes tenían que venir con una flota de la Armada Británica, evidentemente eso no era redituable desde el punto de vista económico. Pero ahí vemos claramente cómo esto que decimos no es una abstracción, sino que si nosotros lo relacionamos con la historia de nuestro país, vemos cómo se financian esas aventuras y esas incursiones imperialistas, que no necesariamente son de conquista, ¿no? Así como las invasiones de 1806 y 1807 sí son, uno la puede enmarcar en aventuras colonialistas de los británicos. Ahí no es que querían imponer el libre comercio, querían imponer la bandera inglesa en estas tierras, como lo hicieron en varios otros lugares prácticamente contemporáneamente a la invasión de 1806 y 1807 del Río de la Plata. Y en parte, digamos que en parte de la ciudadanía porteña de 1806 la consiguieron, porque consiguieron que algunos comerciantes, como por ejemplo el primer Martínez de Oz, juraba lealtad a Jorge II. Sí, claro, sí. En la Argentina lo que nunca han faltado son cipayos, digamos, ¿no? Y lo vemos ahora en las manifestaciones de pesar por la muerte de esa señora que le hacía la tirada mano a mano a Mirta Legrand y terminó perdiendo, y que realmente dan vergüenza ajena, ¿no? Digo, yo veo a los políticos, hoy me contaba mi mujer que en TN estaban transmitiendo en directo no sé si las exequias, los funerales de la reina pirata, y la conductora que transmitía, toda vestida estrictamente de negro, de luto, porque
claro, se le había muerto la reina, digamos. ¿Cómo iba a tener un color alguien que se le murió su propia reina? Bueno, la Armada Nacional tuvo mucho tiempo el luto por Nelson. Claro, la cinta esa de la Armada, precisamente por la muerte del almirante Nelson, ¿no? Sí, sí, episodios y símbolos del cipallismo nunca han faltado. Pero bueno, digamos, pero yo quiero marcar esta diferencia, ¿no? O sea, en esa primera etapa es una etapa colonialista. De hecho, hay con prácticamente pocos años de diferencia la toma de Trinidad, ahí cerca de las costas de Venezuela. Y si nos vamos un poco más hacia atrás, tenemos el intento de tomar San Juan de Puerto Rico, el intento de tomar La Habana, el intento no, el intento de San Juan fue fallido, pero La Habana la tomaron y la tuvieron por un año, o un año y pico más o menos. Y unos años más atrás el tema de Jamaica, ¿no? Jamaica no es que fue colonizada originariamente, sino que fue robada a los españoles. Es decir, pero en esa época los intentos eran todo para quedarse, para establecer ahí un enclave colonial británico, sacándoselo en este caso al colonialismo español. En cambio, la vuelta obligado nos muestra, o sea, todo ese proceso de bloqueo nos muestra cómo lo que querían imponer era un sistema distinto, ¿no? Un sistema económico en donde un dominio que es más económico que militar, aunque la amenaza de fuerza está siempre presente y siempre latente. Es decir, si no haces lo que yo te digo, te bloqueo, te cañoneo, te someto mediante la fuerza. Pero el dominio era principalmente económico. Es decir, de alguna manera, lo que estamos diciendo acá es que transforma la naturaleza de dominio. Pero esa transformación de la naturaleza de dominio está en realidad desde mucho tiempo antes de cómo fue estudiada a fines del siglo, fue pensada para el último cuarto del siglo, diría los últimos 3 lustros del siglo XIX por los teóricos del socialismo. Es decir, nosotros ya veníamos sufriendo el imperialismo de mucho antes que ellos lo piensen y lo teoricen y lo pongan con comprobaciones que tenían que ver solamente con ese periodo. Los ingleses manejaron gran parte de la política, sobre todo de Buenos Aires, desde el momento mismo que se inicia el proceso de la revolución. Si no es inexplicable cómo la Asamblea del año 13, convocada para decretar la independencia y dictar una constitución, no se anima a hacerlo, sino es a partir de los intereses británicos y la injerencia británica. Y pongo este ejemplo, pero podemos poner muchos más ejemplos a lo largo de nuestra historia, en donde vemos que esos anteriormente contrabandistas, como para poner un apellido conocido que puso Gustavo, como los Martínez de Orde, devienen en comerciantes con los británicos y devienen en la clase dominante centralmente de Buenos Aires, que se va a hacer terrateniente recién con Rivadavia y con el proceso del enfiteusis, que lo que hace es repartir la tierra pública entre las familias más acomodadas. Obviamente entre ellas estaban los comerciantes que a partir del proceso del libre comercio impuesto no por la revolución sino por el virrey, es decir, desde antes de la revolución ya existía el libre comercio en Buenos Aires, y eso fue un suculento negocio y fueron a esas familias a las que fueron a parar las tierras que la transformaron en una oligarquía terrateniente. Una oligarquía terrateniente que siguió viviendo en Buenos Aires, que es absentista, que a diferencia de los farmers norteamericanos o que al campo, en el campo no vivían, iban, hacían un casco para pasar en todo caso algunos el veraneo o otro un fin de semana, pero vivían en sus palacios en Buenos Aires, ¿no? De hecho, todavía quedan muchos de esos palacios, que algunos son edificios públicos y otros que son nada más que huellas, ¿no? Porque hay algo que tiene
particularmente Buenos Aires es que destruye vorazmente su propia arquitectura. Pero uno de estos palacios de familias de contrabandistas que después terminaron siendo terratenientes, pasando primero por ser comerciantes, es el Palacio de los Sanchorena. ¿Alguien sabe qué es actualmente el Palacio de los Sanchorena? ¿No es Exactamente. la Cancillería? La, La Cancillería. Cancillería, sí. Cancillería. Eso era la casa de la familia Anchorena, ¿no? Para que nos demos una idea de cómo vivía esa oligarquía terrateniente. Y otros son museos, Si uno mira como la de Errázuriz, ¿no? oligarquía actual y que todo hormigón armado y ideas que traen de Miami que son francamente horribles, uno ve el estilo arquitectónico de la oligarquía del siglo XIX y no puede más que añorarlo. Hoy estuve acompañando a compañeros, a estudiantes de la UNSAM que iban a una visita al Palacio Pisurno. En realidad no se llama Palacio Pisurno, se llama Palacio Sarmiento, pero siempre se lo conoce como Pisurno, la biblioteca de las maestras y los maestros. Y la verdad que uno mira la arquitectura de ese y es una maravilla. Y ve las cosas que se hacen con hormigón armado ahora, digamos, empezando por la propia Biblioteca Nacional, que es un adefesio, ¿no? Digamos, hecho donde había un palacio que lo demolieron de los unzúes solamente porque ahí habían vivido Perón y Evita. No hay otra causa por la cual hayan demolido el Palacio Unzué, ¿no? Porque tenían miedo que se transforme en un lugar de peregrinación y de culto. Bueno, pero volviendo un poco a esta cuestión del imperialismo, ¿no? Es decir, el proceso de financiación de las aventuras militares lo que le permite a punta de pistola es abrir nuevos mercados y profundizar el sistema de división internacional de la producción y del trabajo. ¿Profundizarlo de qué manera? Y sobre todo generando que los países transformados en periferia lo que hagan sea producir materias primas y que todo el proceso de industrialización y por lo tanto de mayor valor, de mayor agregado valor, por lo tanto mayor trabajo, por lo tanto una relación de trabajo distinta que la relación salarial, que la relación semifeudal que siguió existiendo en países como el nuestro en relación a la fuerza principal de trabajo, ¿no? Si la relación peón-patrón de estancia es la relación cuasi feudal que sigue manteniéndose en la Argentina hasta prácticamente mediados de nuestro siglo, ¿no? De nuestro siglo de algunos sí, pero digamos del siglo pasado vendría a ser. El siglo XX recién los peones de estancia van a tener algún tipo de derecho. Pensemos que hasta ese momento se les pagaba con bonos que eran solamente intercambiables en las proveedurías de la propia estancia, además de llevarle la contabilidad los propios patrones de cuánto debían, cuánto dejaban de deber. Hay hermosas canciones, por ejemplo, de Citarrosa. Me viene a la memoria una que en un momento no fui peón y me volví un hombre, digamos. ¿Por qué? Porque se había enfrentado con el patrón y le había dicho que lo estaban robando. Esta cuestión la desarrolla, digamos, es la división internacional del trabajo y asimismo la relación salarial, esa relación que el marxismo denuncia como la causa principal de la acumulación de capital, es nada más que la puntita del iceberg de esa acumulación, pero claramente nos permite ver la división internacional del trabajo. Los peones en nuestra Argentina tienen derechos a partir de 1944, que fue el año de sanción del Estatuto del Peón, ¿no? Todo para atrás, es decir, 100 y pico de años para atrás,
no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de derecho, ¿no? O sea, la cantidad de horas que trabajaban, cómo se les pagaba, las huelgas de la Patagonia, la famosa huelga de la Patagonia trágica, que se lo conoce en base al título que le puso Bayer, son huelgas que si uno lee las reivindicaciones, están, pero nada, parecen tan básicas que uno no se explica por qué los dueños de las estancias no accedían a ellas y evitaban el quilombo, ¿no? Es decir, pero son básicas, ¿eh? Son casi de humanitarias los niveles de... Y estamos hablando de la década del 20. Es decir, claramente esa división internacional se asienta sobre... exactamente, ahí Alberto me acota que los Brown y los Menéndez Betti eran dueños de grandes estancias, sobre todo en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Y eran las dos familias más importantes del extremo sur de la Argentina. Y tenían interminables estancias. La rebelión fue en Río Gallegos, donde ellos eran de los principales terratenientes, y ellos fueron los que aplaudieron, los que manejaron en la represión al famoso coronel Varela, y que fue mandado por Irigoyen, y que termina con una masacre. Pero también está bueno ese ejemplo que pone el compañero para ver que el origen del mayor supermercado de la Patagonia, que es la Anónima, es la proveeduría de las estancias de los Brown Menéndez Betti. Por eso es que los dueños de esa cosa son los Brown, ahí sí, los del macrismo, ¿no? Y los Peña Brown, digamos, que eran primos, son primos entre sí, los Peña y los Brown, el jefe de gabinete de Macri y creo que era el secretario de Comercio, y que son dueños de ese supermercado, que su origen es esto, es el robar a sus propios peones, ¿no? El robar y sobreexplotar a sus propios peones. Y evidentemente este sistema de triangulación funciona también, como hemos visto, si nosotros lo volvemos a poner, ese sistema de triangulación que cada vez más va a dejar de proveer mano de obra africana, fundamentalmente en la medida en que se va sentando el proceso de colonialismo europeo en general, y en particular británico, sobre África. Es decir, en la medida que se va solucionando y se va extendiendo, deja de ser un negocio secuestrar a la gente del África subsahariana para llevarlo a América. Y entonces empieza a funcionar esta nueva etapa de la división internacional del trabajo, ¿no? Es una etapa en donde fundamentalmente la relación laboral, vuelvo a decir, está dada por una relación de semiservidumbre en la producción de materias primas, mientras que en los países centrales está dada por una relación salarial. Y lo que nosotros llamamos, comúnmente se la llama también División Internacional del Trabajo, pero nosotros llamamos División Internacional de la Producción, es la que hace precisamente que los países, por vía del condicionamiento económico, produzcan, los países transformados en periferia, produzcan lo que les conviene a los países centrales. Y en general, casi con una lógica de monocultivo, de monoproducción, ¿no? En la Argentina había que producir vacas y trigo. En Uruguay lo mismo. Pero en Bolivia había que producir el famoso zinc. O en Chile había que producir el cobre, ¿no? El estaño en Bolivia, no el zinc, el estaño. En Chile el cobre. Y esto siguió a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, en Brasil al ser tan grande, tuvo sucesivas cosas en las cuales se formó su oligarquía produciendo para el exterior.
desde el café primero, las bananas, pasando en una época por el caucho, hasta que se inventó el caucho sintético. Pero esto sigue así hasta el propio petróleo, ¿no? Digamos, la Venezuela productora de petróleo es también parte de esta lógica de primarización y de monoproducción. Ni hablar de las repúblicas bananeras de Centroamérica, ¿no? La United Fruit, que era la empresa norteamericana de las cuales tenía acciones un conocido nuestro, que se llamaba Spurgeon Braden, y que estuvo antes de acá en la Argentina y armar la Unión Democrática contra el Peronismo, estuvo en Guatemala haciendo de las suyas y haciendo barbaridades y favoreciendo a esas empresas. Por eso se las llama republiquetas bananeras, ¿no? Porque eran prácticamente monocultivos de frutas y en particular de bananas que no tenían otra producción o no había nada industrial o no había nada que no fuera eso que le convenía al imperio de turno producir en su propio, en ese, como dirían los norteamericanos, en ese patio trasero, ¿no? Bueno, en Guatemala va a terminar con el golpe de Estado del año 54 contra Jacobo Arbenz, promovido y financiado por la United Fruit. Claro, que fue Arbenz, ¿no? Primero Arévalo, pero después, sobre todo, el general Arbenz es el que hace un proceso parecido al tema del peronismo, digamos, diversifica, hace una reforma agraria, porque en ese momento la clave ahí era eso, y empieza a ponerle límites a la United Fruit y le hacen un golpe de Estado, ¿no? Cualquier similitud con algo que haya pasado en nuestro país o en cualquier resto de los países de Latinoamérica no es una mera casualidad, sino que es exactamente el mismo modelo. La diferencia que nosotros dependíamos siempre de los británicos y en Centroamérica dependían siempre de los norteamericanos. Por lo menos dependíamos de los británicos hasta el tema, hasta la llegada del peronismo. Pero bueno, la cuestión es que este proceso al que llamamos imperialismo implica que los países en condición transformados en periferia del sistema mundo fueran condicionados en su estructura económica para producir lo que les convenía a los países centrales, ¿no? Y el ejemplo más acabado de todo esto es el ejemplo estudiado por Scalabrini Ortiz respecto de nuestros ferrocarriles. Todos esos ferrocarriles trazados en abanico son una muestra de cómo el imperialismo británico invierte capital, o por lo menos una partecita de ese capital, porque yo estoy convencido, como se ha estudiado también, los pensadores nacionales de la década del 30 le dedicaron mucho tiempo a eso, que en realidad es ahorro argentino contabilizado para las arcas británicas, más que inversión directa extranjera. Y en esto lo prueba particularmente, creo que fueron los hermanos Irasusta, respecto al tema del gas, en donde dice que lo único que pusieron es la tinta para los bonos, que terminaron comprando esos bonos de las empresas de gas en Buenos Aires, los propios argentinos en la Bolsa de Londres, con lo cual los ingleses lo único que pusieron fue la tinta para quedarse con las empresas, las empresas que manejaban ese servicio. Y con esto lo podemos aplicar incluso también a los ferrocarriles, pero pongámosle que los ingleses invirtieron algo ahí, y lo invirtieron, como siempre, es la inversión directa extranjera, no para desarrollar a nadie. Esto lo digo porque adentro del propio peronismo muchas veces hay algunos que creen que nos vamos a salvar con la inversión directa extranjera, que lo mejor que nos puede pasar es que vengan los capitales, que el problema de Macri es que la lluvia de inversiones no le vino, ¿no? Digamos, nada, yo soy de aquellos que cree que cuando vienen los capitales es para esquilmarnos, no para aportar a nuestro desarrollo, y que eso fue, y la demostración más palmaria de eso es el trazado de la red de ferrocarriles. En la Argentina no hay ferrocarriles transversales, todos los ferrocarriles van hacia los puertos. Y
Y es más, no solamente van hacia los puertos, los ferrocarriles, sino que la política tarifaria que manejaban los británicos, que además de controlar los ferrocarriles, controlaban todo el sistema de transporte que no fuera por ferrocarriles, ¿no? O sea, todo el sistema de transporte fluvial y marítimo y el sistema de transporte vía carretera también lo controlaban los británicos, y tenían en particular, como si esto fuera poco, digamos, lo que tenían era una política tarifaria que favorecía la exportación, ¿no? Que favorecía, por ejemplo, no solamente este trazado en embudo impedía, por ejemplo, que alguien que tenía vinos de Mendoza pero que quería comprar azúcar producida en Tucumán tuviera que pasar por algún puerto para comunicarse, ¿no? Porque no hay vía entre ellos. Pero además de eso, si alguien ubicado en, pongámosle, en Santiago del Estero, quería consumir esa caña de azúcar o el azúcar producido en Tucumán, le salía más caro que llevarlo al puerto de Rosario. Entonces, esa política tarifaria también está orientada no por tramo y no por lógica, sino en función de los intereses de los propios británicos, para asegurarse el monopolio o el control absoluto y el consumo absoluto de nuestra producción. Cualquier similitud con la actualidad tampoco es pura casualidad, ¿no? Yo lo puedo poner un ejemplo muy claro que tiene que ver con una cosa que yo estoy estudiando y trabajando, que es el tema del litio, ¿no? Digamos, la Argentina hoy exporta 37.000 toneladas de litio e importa 350. Y vos decís, no puede ser tan estúpido de exportar e importar, y los importa mucho más caro que lo que lo exporta. Eso es otro detalle, pero pongámosle que lo importa, porque la Argentina no dispone de su propio litio, porque el litio es extraído en la Argentina por dos empresas, una norteamericana que se llama Livent en Catamarca y otra australiana que se llama Alken en Jujuy. Esas dos empresas son las que hoy las únicas, si bien hay otras en aparente, y digo aparente porque hace varios años que vienen diciendo que van a multiplicar la producción de litio, ¿no? Digamos. Lo cierto es que todavía no hay más que esas dos empresas que tienen comprometido con Toyota y con BMW toda su producción, con lo cual no venden nada al mercado interno. O sea, todo lo que produce el litio que se produce por acá es para financiar la electromovilidad del norte. Alguien decía ahí, contaba lo de Formosa, hoy el gobernador Infran hizo un tuit contando el tema del litio de Formosa, que es una cosa muy particular. El litio se obtiene centralmente de dos lugares, ¿no? Uno es parecido a la minería tradicional, se saca de una piedra, que es la pegmatita, y la Argentina tiene, pero son pequeñas esas piedras. Australia, que es uno de los primeros productores, es el primer productor mundial, lo saca de las piedras, se agota rápido y además es más costoso y tiene un mayor, como toda minería, un mayor impacto ambiental. Después hay el que se saca de abajo de los salares, ¿no? Ahí se saca salmuera abajo de los salares y hay que estudiar en cada uno de los casos la composición y la concentración de litio que tienen cada uno. La mayor reserva que hay del mundo está abajo de los salares y es precisamente entre Chile, Bolivia y la Argentina, ¿no? Tiene el 65% de las reservas de litio del mundo. Pero
los que tienen una peor legislación somos nosotros. La particularidad de lo de Formosa, ¿no? Porque hasta ahora las provincias que hoy están trabajando el tema del litio son solamente 3, que es donde está comprobado que hay litio, que es Catamarca, Jujuy y Salta. La particularidad que tiene el litio de Formosa es que se saca de un pozo agotado de petróleo. Porque ese pozo agotado de petróleo también tiene contenido de litio, porque el litio está siempre mezclado en napas subterráneas, en complejos hídricos, con otras cuestiones, y su extracción, por lo menos no la que se saca la pegmatita, sino el otro, tiene que ver más con procesos químicos que con minería, ¿no? Digamos. En particular, fueron los chinos y le plantearon a Gildo que ellos sabían que había litio en ese pozo agotado, pero que ellos tenían la resina para poder extraer ese litio. Y lo que hizo Gildo fue mandar a ITEC, que es el gran laboratorio que tiene YPF, para verificar que esto efectivamente fuera así, y efectivamente los técnicos de ITEC verificaron que ese pozo tenía una gran concentración de litio, porque hay otros pozos pero que tienen poca concentración de litio, entonces no vale la pena explotarlo. Pero además lo que anunció hoy Gildo Infran, y que modestamente nosotros tuvimos bastante que ver en eso, es que no solamente se va a sacar el litio de Formosa, de ese pozo petrolero agotado, sino que además se va a industrializar. Firmó con una carta de intención con ITEC para la construcción de una planta de baterías y celdas para baterías hechas integralmente en la Argentina. Esto es romper con la División Internacional del Trabajo, ¿no? Fíjense cómo esto sigue funcionando de alguna manera en la misma lógica, exactamente la misma lógica que antes. Aquellos que quieren la Argentina subordinada imperialmente van y se sacan fotos con Liebend y se abrazan con el capital norteamericano y dicen lo que vamos a hacer es aumentar exponencialmente la explotación del litio porque eso es maravilloso, pero eso es nada más que materia prima. Incluso a veces chamullan con el tema de la industria del litio, porque como es un proceso químico el sacar el litio de la salmuera, hablan de la industria del litio como la industria de producción de carbonato del litio, lo cual es casi una burla. Eso es como decir que vender aceite de soja en vez de poroto es una venta industrial. Sí, bueno, hay un poco valor agregado, el triturar el poroto de la soja y hacerlo aceite, pero es ínfimo. Lo que es mucho más caro es vender el litio en batería, ¿no? Mucho más caro que eso incluso es venderlo en electromovilidad o en soluciones para casas de energía limpia, ¿no? Digo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hoy la tonelada de litio sale arriba de $70.000, la tonelada de batería de litio, eso lo multiplica por 10. La tonelada de electromovilidad lo multiplica por 50. Es decir, claramente eso haría que haya más trabajo para los argentinos, pero para eso hay que tener la decisión de romper con esa División Internacional del Trabajo, en donde nosotros seguimos en muchas cosas siendo productores de materia prima y después se produce en los lugares donde cada uno conviene. Pero esto es nada más que una proyección de eso que estamos estudiando en su situación histórica, ¿no? Digamos. Porque así como sigue existiendo el colonialismo, sigue existiendo la lógica del imperialismo y se van superponiendo estos sistemas de dominación como solapas, ¿no? Digamos. Bueno, en Chile, me hiciste acordar por esto,
porque también eso implica bancársela, ¿no? Porque después te viene la devolución, digamos, ¿no? Y hace poco salió un artículo en el portal de la Embajada Norteamericana, porque Infobae es el portal de la Embajada Norteamericana. Cuando te querés enterar qué piensa Estados Unidos de la Embajada Americana, tenés que leer Infobae, donde salió una nota publicando sobre lo nociva que podía ser una reforma en la legislación del litio en Chile. Casi planteando que si Chile reformaba la cuestión del litio, o sea, para aumentar la autonomía de Chile respecto a lo que produce, estamos a las puertas casi de un chavismo a la chilena. O sea, Sí, hay que bancarse esa después también. sí, sí. Yo igual le cuento la última del día. A mí me apasiona este tema y me pasaría ahora hablando, pero quiero que hablemos del imperialismo. Pero yo esto es un ejemplo práctico de cómo funciona. Hace unos meses se hizo en Catamarca un simposio de todo el mercado del litio, ¿no? Las empresas era un lugar de las empresas que trabajan la minería y que quieren también meterse en litio, otras que trabajan directamente con el tema del litio. En ese simposio visitó el actual embajador Stanley, que tiene perfil más alto que Braden, ¿no? Braden es un nene de pecho al lado de Stanley, lo que se sacaba. Braden, no sé si Braden se hubiera animado a sacarse foto con sindicalista. Bueno, este ya pasó todos los límites y no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, que armar una gran avenida del centro con Massa y con Rodríguez Larreta, ¿no? Esa es la solución política, hacerlo ya, dijo, sin ponerse ni colorado este virrey norteamericano, sino que además fue no sé cuántos embajadores en la historia de la Argentina hayan visitado Catamarca, pero creo que si los cuento con la dedo en la mano me sobra varios dedos. Y no solamente fue a Catamarca, no solamente habló, sino que habló de reloj 1 hora y cuarto, todo en inglés y sin traductor, ¿no? Para que nos demos cuenta de dónde estamos y la importancia geopolítica que tiene el litio y de cómo ese señor vino a marcar la cancha y decirle, muchachos, ustedes podrán ser empresa china, australiana, de cualquier lado, pero el litio es nuestro, ¿no? Digamos, para que si a alguno le queda alguna duda. Pero bueno, volviendo entonces, la verdad es que esa división internacional del trabajo lo que implicaba es, y lo tenemos que entender en esos términos, el desarrollo de los desarrollados como contracara del subdesarrollo de los subdesarrollados, ¿no? Es importante, los teóricos de la dependencia son los primeros que estudian verdaderamente cómo funciona el proceso de financiamiento del norte por parte del sur, o de los países periféricos financiando a los países centrales. De alguna manera lo que hay es una diferencia en el valor del trabajo, dice Emmanuel Arrighi, que es uno de los pensadores de la teoría de la dependencia. Pero, es interesante ver cómo es ese proceso, para entender que ese proceso se extiende y, vuelvo a decir, se solapa hasta el día de hoy, ¿no? Así como hoy existen enclaves coloniales. ¿Alguien conoce enclaves coloniales que funcionen con la misma lógica de ocupación militar que la etapa colonialista? Es una pregunta. ¿Nadie conoce ninguno? ¿O se me congeló? No. No puedo creer que nadie conozca un enclave colonialista en la Argentina. Las Malvinas, claro, las Malvinas son una ocupación militar colonial. Pero existen en el mundo, reconocidas por Naciones Unidas, 16, de las cuales 13 son británicas. Generalmente islas que conforman un rosario, entre otros lugares,
vinculando un rosario que va desde Inglaterra hasta la Antártida, que son claves en la política de la NATO, ¿no? Digamos, de la OTAN. Y están siendo ocupadas. Por eso es que nosotros estamos financiando al portaaviones inmóvil más grande del Atlántico Sur, que son las Malvinas. Y lo estamos... En realidad, una corrección, no sé si las Islas Mauricio, son las Islas Diego García son en ese caso, porque decía donde fue expulsada la población nativa, porque el compañero puso las Islas Mauricio, fue las Islas Diego García, que en realidad cuando Estados Unidos le renta la isla para hacer pruebas nucleares a Inglaterra los echa a los pobladores originales de la isla Diego García. Y existen algunas colonias no reconocidas, ¿no? Entre ellas muchas de Estados Unidos. ¿Alguien conoce alguna? ¿Puerto Rico? Puerto Rico es claramente una colonia norteamericana no reconocida como tal. Hawái es una colonia norteamericana no reconocida como tal. Hawái era un país independiente y uno de los países que primero reconoció la independencia de la Argentina. Está bien, un poquito presionado por los corsarios argentinos, pero tenían... y depende a quién le pregunte, ¿no? Si le preguntas a los Kelper, también quieren seguir siendo ingleses. Si le preguntas a los patriotas de Puerto Rico, no quieren seguir siendo así. Y de hecho, les cuento una anécdota. A mí me pasó, estaba en un congreso en bolivariano en Venezuela, y se hacía una parte en Caracas y otra parte en Maracaibo. Íbamos en un avión entre Caracas y Maracaibo, y yo me siento al lado de un viejito simpático. Me contó que era poeta, me regaló una poesía. Un viejito muy agradable, puertorriqueño. Cuando me bajo el avión y me pongo a charlar con otros compañeros, con los cuales tenía más confianza, conocía, y dice, ¿vos sabés de quién viajaste al lado, no? Y digo, no tengo la más mínima idea. Y dice, del jefe de los macheteros, digamos, que era la fuerza en su momento de mediado del siglo XX de resistencia a la ocupación colonial norteamericana. Ese viejito buena onda con el que viajaste vos, que te regaló una poesía escrita en una servilleta, qué sé yo, se comió 25 años de cana en Estados Unidos porque fue y ametralló el Capitolio. Hay una enorme histórica resistencia de los patriotas puertorriqueños en contra de la ocupación militar norteamericana, ¿no? Ay, Cipayo, vuelvo a lo que decía al principio, en la Argentina está lleno. ¿Por qué no va a estar lleno un país ocupado hace 120 años? ¿No? Bien. Volviendo, entonces, hay todavía enclaves coloniales, hay todavía formas de dominio que son parecidas a la etapa imperialista, pero también hay formas nuevas. Estamos en un proceso de transición y han empezado a mutar esas formas de dominio, y a esta forma de mutación lo llamamos proceso de globalización en sentido estricto. Y eso es lo que vamos a ver particularmente. Yo no sé si nos queda tiempo en esta clase o lo haremos la clase que viene. ¿Cómo está pensado, Gus, eso? Nos quedan la clase de transformación, no sé cómo planteas, pero nos quedan transformación del capital, transformación del trabajo y globalización y exclusión, que sería la última clase de la primera parte de la materia. Sí, pongamos hoy por lo menos los títulos porque después vamos a hablar eso, de eso. Digamos, en particular del tema de las transformaciones que se produjeron en el trabajo y las transformaciones que se produjeron en el capital. Nosotros planteamos como hipótesis que hay una nueva forma de dominación, y que esa nueva forma de dominación ya no tiene los mismos actores que la etapa anterior. No es que hayan desaparecido del mapa, porque todos estos procesos de dominación se fundaron, se construyeron, no de un día para el otro, sino sobre el marco de la dominación anterior,
sobre el marco de la disputa anterior. Así como vimos que el Estado en Europa se construyó a partir de las contradicciones y la lógica y los actores políticos de la Edad Media, también pasa con cada uno de estos sistemas de dominación, se construye sobre eso. Es decir, claramente en este nuevo sistema que está consolidándose, así como en todo el siglo XIX se consolidó y se fue desplegando y tomando su conformación el modo de dominación imperialista, el modo de dominación de la globalización está en pleno proceso. No dejan de ser protagonistas los grandes países que fueron imperialistas, como el caso de Estados Unidos, sino que también aparecen unos actores, como por ejemplo los grupos económicos transnacionales. Nuevos actores que tienen su propia genealogía, tienen su propia lógica y tienen su propia forma de poder. Y que muchas veces tensiona y disputa con los propios países que fueron su origen, ¿no? Digamos, porque las transnacionales no piensan con la lógica del país imperialista. Por eso está bueno hacer como una especie de genealogía de estas grandes empresas transnacionales. No son las mega empresas coloniales, las compañías de Indias, como las llamaban los británicos y los holandeses. El antecedente, el monito del desarrollo, vieron que está como esa cosa de la evolución, donde primero está un monito y después está el hombre, aunque al final del hombre puede haber un Iglesias, y entonces volvemos al monito, digamos. El monito de ese origen no son las grandes compañías que hacían sus negocios en la relación colonial, sino pequeños talleres en las incipientes ciudades medievales que fueron acumulando a partir de la apropiación del trabajo de otros. Y en la medida que se construyeron los estados y que le permitieron un círculo mayor de realización de su plusvalía, fueron transformándose en empresas que no solamente comerciaban en un solo mercado, sino que podían trasladar su mercadería sin tener que pagar ningún tipo de impuesto a otros lugares, a otras plazas, a otros mercados de ese propio estado que se va transformando en un estado nacional. En el caso de los países pequeños, esto no alteró fundamentalmente la producción, se trató nada más que de agregar el transporte al costo para calcular cuál es el precio para realizar la plusvalía. En el caso de los países más grandes se fue complejizando la empresa, porque requería no solamente de grandes traslados, sino que a veces esos grandes traslados lo que hacía era generar la necesidad de una reorganización empresarial de modo tal que pudiese producir también en otros lugares, ¿no? O incluso poner sucursales en otros lugares que permitían hacer determinadas cuestiones, y ahí empiezan a construir una reingeniería de la empresa en términos de departamentos, y empiezan a ser importantes no solamente el control y el ojo del amo guardando el ganado del burgués, produciendo en una especie de panóptico que hoy todavía reproducen la mayoría de las fábricas en la Argentina, ¿no? Sino que empieza a hacerse más compleja esa, y con muchos nodos de producción. Sobre todo pensemos en un país como Estados Unidos, donde para trasladar la cosa de algo que se produce en Nueva York a California hay que hacer miles de kilómetros, con lo cual empieza a convenir producir en varios lugares y tener un sistema más complejo para abastecer a ese mercado local. Al mismo tiempo, y vía del imperialismo, se van ganando, a veces a punta de ejercicios inescrupulosos económicos y a veces a punta de pistola, como hemos visto, nuevos mercados. A esos nuevos mercados se accede mediante la exportación de productos, ¿no?
Y el límite de esa exportación de productos es la existencia en esos países a los cuales se exporta de políticas proteccionistas de su propia industria. Entonces, ahí ese proceso de producción complejizado para un sistema interno que a su vez produce un excedente que se coloca en otros países, muchas veces destruyendo la industria local mediante el dumping, cuando no directamente, mientras la agresión directa, lo que permite hacer eso es ampliar la producción local. Cuando se viene un proceso proteccionista de los países llamados periféricos, cuando esos países ponen en cuestionamiento esa división internacional del trabajo que les hace ser meros productores de materia prima, lo que se genera en esos lugares en general crece el mercado interno. A medida que se agrega valor, se distribuye más trabajo, el trabajo es mejor remunerado, porque el trabajo en la industria es siempre mejor remunerado que el trabajo en el campo o en los procesos extractivos, y entonces empiezan a desarrollarse los mercados internos. Esos mercados internos muchas veces recurren, como decíamos antes, al proteccionismo para proteger su propio desarrollo. ¿Cómo hicieron entonces esas empresas para protegerse de esas medidas proteccionistas? Y bueno, empezaron su etapa de multinacionales, que significaba que empezaban a producir en otros lugares para venderle internamente al mercado de esos lugares, pero sin dejar de tributar a esos países centrales. Y el rol de la diplomacia, y en todo caso de la fuerza de los países centrales, era garantizar que se pudiera desarrollar o desplegar esa inversión directa extranjera, esos capitales traídos del exterior y traducidos como empresas para producir adentro de los países. Eso sería el desarrollismo con Frondizi. Exactamente, la versión política y económica de eso es el desarrollismo, que es cuando se instalan, por ejemplo, las grandes empresas automotrices de la Argentina, que son todas empresas extranjeras, ¿no? La Ford y la Fiat se establecen en Córdoba, Chevrolet se establecen en Córdoba. ¿Por qué? Porque ahí hay un enorme desarrollo que estaba haciendo el peronismo antes de ser derrocado, que era la reconversión de la fábrica de aviones de Córdoba en una fábrica automotriz. Primero con motos, la famosa Puma, después con la idea de producir el famoso auto justicialista, y también el diseño cuando llegó las industrias Kaiser Carabela a la Argentina, que fueron los únicos que aceptaron las condiciones que había puesto el peronismo para el ingreso de capital extranjero, el famoso rastrojero. Quizás los más memoriosos se acuerden que el rastrojero decía ICA Renault, ¿no? Y el ICA de ICA Renault era Industria Kaiser Carabela. Kaiser Argentina, perdón, no Kaiser Carabela. Kaiser Argentina. El Kaiser Carabela era un modelo de auto Kaiser. Entonces, ese desarrollo basado en el tema del conocimiento y la formación de mano de obra que había hecho originalmente el peronismo, no casualmente se asentaron todas las empresas automotrices en Buenos Aires y en Córdoba, y aprovechando el desarrollo de esa clase media, de ese mercado interno que había generado el propio peronismo. Y esto empezó a desarrollarse y a hacer que un proceso de enorme acumulación, hasta que las empresas empezaron a pensar al mundo como un único mercado y a cada uno de los países como pequeños segmentos del mercado. Y con esta dimensión pasaron de ser empresas multinacionales a ser empresas de lo que nosotros llamamos grupos económicos transnacionales. Grupos económicos transnacionales que piensan al mundo como una única cosa y que piensan a cada uno de los países como un lugar en donde conviene o no conviene producir cierta cosa o determinado segmento de esa cosa, ¿no? Digamos, me explico qué digo, porque dije muchas veces cosas. Y vuelvo al ejemplo de las empresas automotrices.
Nosotros hoy tenemos una industria automotriz que es sustancialmente distinta a la industria de automotriz que había en la década del 60 o del 70. ¿Por qué es sustancialmente distinta? ¿Nosotros producimos autos? Sí, producimos autos. Todos esos autos, en un 70% como mínimo, no son argentinos. Si uno agarra cualquier auto de los producidos en la Argentina y lo desmenuza, lo separa en piezas, el 70% de esas piezas, y mientras más tecnología, menos en la Argentina se produce, son importaciones. Importaciones de bienes de capital que son parte de lo que se llama la restricción o el cuello de botella del dólar. Cada tanto cíclicamente la restricción externa es que la Argentina se queda sin dólares, ¿no? Lo que nos está pasando también ahora. Y entonces, ¿por qué es eso si la Argentina es industrial? Y bueno, porque gran parte de su producción industrial no solamente está subsidiada a un dólar oficial, sino que lo que hace es beneficiar a esas empresas transnacionales, que ven en qué lugar les conviene producir. Y si se tienen que deslocalizar, se deslocalizan, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la guerra que libró Trump, ¿no? Trump expresa, porque uno dice, ¿cómo puede ser que un tipo tan primitivo y cabeza de tacho haya podido ganar y hoy encabece ampliamente las encuestas en Estados Unidos? Ampliamente. Porque el tipo defiende el nacionalismo troglodita e imperialista norteamericano, pero no la globalización. Esas empresas que se deslocalizaron, Trump las apretaba por Twitter para decirle o van a dejar de vender en Estados Unidos o se reinstalan en Estados Unidos, ¿no? Chicago. Por eso lo cancelaron de Twitter. Por eso lo cancelaron de Twitter, claro, porque apretaba por Twitter. Y también esto nos demuestra Chicago es una empresa fundida, es una ciudad fundida. Todas las grandes empresas automotrices, las grandes ciudades, Detroit, están absolutamente fundidas, ¿no? ¿Por qué? Y porque esas empresas automotrices hoy están en donde cuesta un poco menos la mano de obra, donde las empresas localizan en donde les cuesta menos producir. Y entonces ese gran mapa mundial hace que la empresa tenga cabeza propia. Voy a poner un ejemplo local. Capaz que algunos se acuerdan que hace algunos años, durante el gobierno de Cristina, bajó abruptamente la actividad industrial. Y esto fue porque Techín apagó uno de sus hornos. Y uno dice, ¿por qué una empresa va a pagar uno de sus hornos? Y además siendo una empresa argentina, ¿no? Digamos. Porque Techín no es Argentina, es Argentina por su origen, más allá de que algunas malas lenguas dicen que son capitales italianos de origen fascista, el origen de Techín, de Paolo Rocca, etcétera. Lo cierto es que su gran desarrollo lo tuvo acá en la Argentina y tuvo beneficios de sucesivos gobiernos, tanto militares como civiles, que les permitieron ser una mega empresa, apropiarse de todo el acero de la Argentina, etcétera, 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 que se hizo en base al monopolio y a la ayuda estatal. Pero además de eso, ellos tienen empresas en todos lados, incluso en Estados Unidos, pero sobre todo en Alemania. Y entonces, como el gobierno alemán lo había apretado al amigo Roca para que produjera más después de la crisis de la subprime en el mundo, el tipo, mirando un tablero único, dijo, yo cierro y hago retroceder a la industria argentina, pero no puedo dejar de complacer y de producir más porque me conviene económicamente en Alemania, ¿no? Digamos, con esta lógica funcionan las empresas transnacionales, ¿no? Digamos. De hecho, un ejemplo, cuando Chávez en el año creo que 2009 nacionaliza Expropiua, vamos a decir, los siderúrgicas del Orinoco,
Argentina, el gobierno argentino, creo que estaba Cristina, es el que hace, digamos, el nexo para que Chávez indemnice a Techín. Lo que hace Techín, consiguiendo la indemnización, que se le paga más de lo que valía la empresa, gracias al aporte argentino, del gobierno argentino, que en cierta forma lo defendió como una empresa argentina, esa plata la invierte en una planta en Estados Unidos. Que alguien se acuerda que hasta el anterior presidente de la Argentina, una cosa ridícula, fue a inaugurar una planta de Techín en Estados Unidos, en el 2016-2017. Yo pongo este ejemplo, no para que nos quedemos en el ejemplo, sino para que veamos cómo esas empresas funcionan con cabeza propia y tienen un poder propio. E incluso en algunos lados hasta tienen ejércitos propios. Para asegurarse determinadas producción de minerales en África, Nokia tiene el ejército más grande de África. Es decir, claramente hoy esas empresas son empresas que muchas veces tienen contradicciones y lógicas propias, y muchas veces apretan y funcionalizan, por eso está bueno el ejemplo que ponía Gustavo, a sus propios gobiernos para que terminen defendiendo sus intereses. O sea, el mismo que apagaba el horno apretaba al gobierno argentino para que lo indemnicen por la expropiación en Venezuela, ¿no? Digamos, marco esto porque estos son actores nuevos en esta etapa de la globalización, que no existe en la etapa del imperialismo. Las multinacionales eran cabeza de playa del propio imperialismo. Acá hay una cosa nueva, una cosa todavía en tensión y en redefinición. En tensión y en redefinición, como también está la lógica de la polaridad propia entre los estados imperialistas, propia de la etapa imperialista, ¿no? Si bien nosotros podemos ver que la etapa imperialista tiene toda una primera fase con el dominio británico y una segunda fase con el dominio norteamericano, muy claramente esta diferencia a partir de la Segunda Guerra Mundial o Segunda Guerra Interimperialista, también ahora asistimos a un momento que es el ocaso cuando digo el ocaso no digo que se va a terminar mañana, sino en donde algo que parecía absolutamente indiscutible hace algunos años está claramente hoy sobre la mesa. La hegemonía comercial económica de Estados Unidos hace unos años era absolutamente indiscutible. Hoy, si no viene ningún cataclismo por el solo paso del tiempo y antes de que pase una década, Estados Unidos va a pasar a ser el segundo PBI del mundo, porque China lo va a pasar. Lo mismo sucede con respecto, por ejemplo, a la cuestión militar, ¿no? Uno puede leer la guerra de Ucrania como la primera vez que algo que parecía impensable, no hace una década, hace un lustro, que un país se animase a entrar en guerra contra otro que estaba al borde de entrar en la OTAN, ¿no? Que desafiara abiertamente la hegemonía militar norteamericana. Bueno, hoy Rusia desafía abiertamente la hegemonía militar norteamericana. No quiere decir esto ni que le va a ganar ni nada, pero digamos, los procesos del miedo reverencial empiezan cuando a alguien se le anima al grandote, ¿no? Digo, ¿vos querés decir algo vos? Bueno, sí, no, que un ejemplo lo vimos la semana pasada, que está bien, es en Europa y uno por ahí hace una lectura desde la periferia de este proceso que está diciendo Marcelo, es las elecciones en Suecia. En Suecia, la socialdemocracia, mal llamada socialdemocracia, perdió las elecciones y la primer ministra, que era Margaret Anderson, se llamó, perdió. Uno plantearía, avanzó la derecha en Suecia y qué sé yo, hasta una cuestión de misoginia, todas estas cuestiones. Cuando en realidad lo que pasó fue que esta señora Anderson había decidido algo que va contra la historia sueca, que fue
pedir el ingreso a la OTAN. Cuando históricamente Suecia, parte de su buen vivir lo llevó a la posición neutral que tuvo históricamente, incluso en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, la posición de derecha, digamos, que ganó, son de los que, digamos, estaban en desacuerdo con esto y estaban, digamos, defendiendo la posición de Putin. O sea, podemos pensar que en un país como Suecia, incluso, históricamente socialdemócrata y todo esto que decimos siempre, ya están planteando que a lo mejor es mejor estar bien con el bloque llamado euroasiático, que sería China, la alianza China y Rusia, que con el histórico bloque occidental que encarnaría Estados Unidos y las potencias atlánticas. Hay múltiples ejemplos de esta tensión, pero lo que uno no puede, y está bueno ese ejemplo que vos pones, lo que no puede discutirse es que existe una tensión, ¿no? Digamos, en las elecciones pasadas de Estados Unidos, no la de Biden, sino las anteriores, entre Hillary Clinton y Trump, era muy claro las dos posiciones, ¿no? Hillary defendía la globalización abiertamente, y lo que planteaba era: nosotros tenemos que ser, digamos, el gendarme de la globalización. Y Trump defendía el nacionalismo norteamericano, un nacionalismo cabeza de tacho, imperialista, con todos los objetivos que quieran ponerle. No porque Hillary fuera menos planteara menos la dominación, ¿no? Digamos, de hecho, los demócratas muchas veces son mucho más brutales en la dominación que los propios republicanos. Pero bueno, digamos, es la parte de la tensión que existe entre ese proceso en desarrollo, porque todavía no está por eso hablamos de transición, todavía no está del todo. Te puedo hacer una pregunta, Marcelo. Y a nosotros, a la periferia, ¿qué nos conviene más? ¿La posición de Trump o la posición de Hillary? Valeria, ¿te puedo pedir si apagás el micrófono? Mirá, Valeria. si yo tengo que elegir, elijo ninguno. Yo elijo que se maten, digamos. ¿Por qué? Porque las oportunidades de los países se motiva la condición de periférico, muchas veces se dan cuando hay una crisis en los países centrales. Para nosotros, el imperialismo norteamericano, de modo brutal y a lo Braden o a lo Stanley, más allá que este sea demócrata, para nosotros tienen consecuencias nefastas. Entre otras cosas porque nosotros competimos con ellos. Y ellos vienen acá bueno, lo conté yo con respecto al litio. Había empresas chinas ahí. Imagínate cómo se debe haber sentido un CEO de una empresa china con el embajador norteamericano hablándole en inglés y diciendo: esta es mía, ¿no? Digamos, el tipo ha dicho: bueno, muchachos, no soñemos con invertir en la Argentina porque nos van a sacar los norteamericanos los tiros. Ahora, eso significa que nosotros tenemos que... No, la verdad es que el proceso de transnacionalización para nosotros es nefasto y brutal, digamos. Es un proceso de colonización con buenos modales, con un proceso brutal de transculturización, como vamos a ver, con un proceso de destrucción de las identidades nacionales y con eso de cualquier posibilidad de un proyecto emancipatorio. Entonces, realmente yo creo que nosotros es como elegir entre cómo querés morir, ahorcado o fusilado. Y qué sé yo quiero vivir. Y nosotros tenemos que pelear por vivir. Estamos asistiendo a una pelea, ¿no? Estamos asistiendo a una pelea. Hay una cosa que a mí me queda claro, que es, y esto lo pongo ya no tanto en la pelea globalización contra nacionalismo de Estado imperialista, sino en la pelea de la
unipolaridad contra la multipolaridad, que es otra de las transiciones que estamos viviendo, yo creo que a nosotros claramente lo peor que nos puede pasar es la unipolaridad, porque la unipolaridad no tiene discusión. Ahora, la multipolaridad de por sí no nos garantiza nada. Yo tengo para mí que los chinos son tan imperialistas como los norteamericanos, no es que los chinos son buenos y los norteamericanos son malos. Y si no, habría que preguntar a los vietnamitas, que lo tuvieron colonizado durante 5.000 años. Pero sí me parece es que este proceso de multiplicación de los actores a nosotros nos conviene, pero con una salvedad, siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de generar uno de los polos. Cuando digo nosotros, no digo solamente la Argentina, sino en principio Sudamérica, uno de los polos de esa multipolaridad, ¿no? Y esto es complejo, ¿no? En una Argentina donde ni siquiera podemos hacer pie en el gobierno, pensar que vamos a poder retomar la senda estratégica que tuvieron Néstor, Cristina, Chávez, Lula, Correa, Evo. Y la verdad que uno siente que queda lejos, ¿no? Hace 15 minutos estuvieron al borde de matarla a Cristina, ¿no? No estamos hablando de que estamos cerca de retomar esa senda. Pero creo que, vuelvo a decir, digo, las disputas geopolíticas te sirven para repensarte, pero el problema no es cambiar de actor geopolítico que te piensa, sino aprender a pensar desde tu propio zapato, a ser protagonista de tu propia historia. No cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Dejar de ser perro, para parafrasear a Jaureche. Me parece que está bueno hacer ese ejercicio y pensarlo en esos términos, porque la verdadera política es la política internacional, ¿no? Entonces, cuando yo veo lo errática que es la política internacional puntual de este gobierno, ¿no? Que en el mismo día en que Massa va gastándose las rodillas a Estados Unidos a tratar de que nos traten con benevolencia y que nos permitan que no estalle toda la mierda con su propia complacencia, el presidente le pide el ingreso a los BRICS el mismo día a China, formalmente. Los chinos deben decir, estos tipos son... Una pregunta, profesor. No sé quién me está por hacer la pregunta porque no me aparece. Sergio. Sí, una pregunta. ¿Usted considera que esta situación interna de desbarajuste económico que hizo el ministro de Economía saliente, Guzmán, más el lawfare, más toda esta presión mediática, más el atentado, son instrumentos de esta política general global para forzar una situación adentro de la Argentina, para terminar una situación de dominio? ¿Cómo lo observa usted? Quizás es demasiado lineal plantearlo en esos términos, pero en gran medida es así. El lawfare es la estrategia del imperialismo, ¿no? Digamos, es la estrategia del Estado-Nación imperialista. Está planteado, su origen es un general de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado Dunlop, que dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el dominio sea más económico que hacerlo mediante el uso de la fuerza? Y usemos la ley como un arma. Y está pensado esa cuestión como forma de disciplinamiento y domesticación de los procesos populares latinoamericanos. Todos esos, salvo Chávez y Néstor, todos los que mencioné, están perseguidos abiertamente por el tema del lawfare.
Entonces, uno no puede dejar de pensar en eso como un arma estratégica de disuasión de cualquier proceso popular y nacional latinoamericano. Ahora, también en eso hay otras acciones, ¿no? Digamos, sobre qué tramo de la... sobre qué tramo de ese dominio separó Guzmán, yo lo dejaría fuera de una conspiración, pero sí adentro de un límite ideológico de nuestro propio gobierno, que quizás todos con algún nivel de ingenuidad pensaron que en la estrategia imperialista hay algunos que son buenos y otros que son malos, ¿no? Digamos. A nadie se le escapaba que Guzmán era un discípulo de Stiglitz, y Stiglitz es el Banco Mundial. Algunos pudieron pensar que el Banco Mundial se volvía... Bueno, incluso hemos leído ríos de tinta diciendo que esta nueva presidenta del FMI, que había pasado un día de hambre en su... Bulgaria. Era buena. Y ahora sí entendía la Argentina. Y la verdad que esa galletita, si uno mira los medios kirchneristas, se tiraban arriba la galletita para comerla. Ahora, después descubrimos que Guzmán trabaja para los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Descubrimos el agujero del mate. Y la verdad es que la política que estamos haciendo ahora no es tampoco muy distante de la de Guzmán. Lo que sí lo estamos ordenando desde la política al borde de una crisis política y económica grande, ¿no? Digamos, al borde de irnos en helicóptero, digamos. Entonces, en ese sentido, es difícil pensar que eso no fue un factor concurrente de diversas tormentas hasta armar la tormenta perfecta. Está claro que toda esa tormenta es relacionable, ¿no? Pero yo, me parece, si yo tuviera que decir, para no hablar de los errores no forzados, ¿no? Yo con esto de Guzmán, creo claramente que es un error no forzado. Nadie nos puso un revólver en la cabeza y nos dijo, pongan de ministro de Economía a este pibe, ¿no? Ahora, sí nos pusieron un revólver en la cabeza, y sí me parece que es parte de la estrategia imperialista, el crecimiento desmesurado e ilógico de la deuda durante el macrismo. Y me parece que eso claramente fue un proceso estratégico para condicionar las posibilidades emancipatorias de la Argentina, ¿no? Pero nada, digo, yo creo que nos van dando vuelta todos los días la cadena. Todos los días la cadena nos van dando vuelta. Y a veces no tenemos la espalda para ver en qué momento rompemos la cadena, ¿no? O estamos tan encadenados que estamos pensando en respirar en vez de en romper la cadena, ¿no? De adentro de la cadena, para, si se me permite la metáfora. Pero es una más que interesante discusión que trasciende la coyuntura, ¿no? Digamos, trasciende porque yo estoy convencido que la Argentina se reencamina por un proceso emancipatorio en el que se integre con el resto de los países sudamericanos. No tenemos destino, pero no es fácil, ¿no? Porque se dice fácil, pero después hay que construir la organización popular y la espalda suficiente para bancar ese proceso, ¿no? Hoy estamos más cerca de... Yo creo, es más, lo voy a decir con todas las letras, nos asomamos a un abismo, nos asomamos a una guerra civil o algo por el estilo. Bueno, lo interrumpo, yo pienso exactamente lo mismo que usted, hoy lo comentábamos en un chat y parece, yo no quiero tener una postura como melodramática, pero me parece que Argentina, salvo breves excepciones en nuestra historia, como fue del 46 al 55,
estamos siempre condicionados por un contexto. Es como si nosotros lleváramos la cruz de tener el papel de ser lo que fuimos siempre un modelo agroexportador. O sea, cuando se plantea un modelo nacional y popular, llegan hasta inclusive, si es necesario, atentar contra Cristina o matarla o llevar las cosas a un extremo donde no va a tener vuelta atrás. Yo lo que siempre digo es por qué nosotros reaccionamos con una lógica como gandiana, es decir, ladramos pero nunca mordemos, ¿no? ¿Es esto un condicionante que tenemos de afuera? No podemos morder, depende de una organización política interna. Yo esto lo digo pero como percepción, no por instinto. Sí, la pregunta del millón es qué sería morder, ¿no? Digamos, porque si morder es entrar en la lógica de la violencia, nosotros en esa lógica perdemos, porque nosotros siempre ponemos los muertos. En ese sentido, si morder es, si no morder es levantar la pelotudina del que el amor vence al odio y con eso ya está, ya solucionamos todos los problemas porque el amor lo venció al odio. Y bueno, no, yo creo que está todo bien y yo creo que el amor es maravilloso, pero que no se puede responder todo el tiempo poniendo la otra mejilla. Por algo tenemos dos mejillas nada más. Hay que ser capaces de reaccionar. Yo creo que esta cachetada que significó primero el procesamiento de Cristina y después el atentado, ojalá sirva para despertarnos. Ojalá sirva para despertarnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en ese despertarnos? Salir a cazar con la violencia a los enemigos. Yo creo que eso a nosotros no nos sirve. Sí, tomar el toro por las astas de determinadas decisiones en las cuales no venimos muchas veces flaqueando, en el mejor de los casos, cuando no directamente. Y me parece que en esto también hay un rol, porque digamos, a veces es muy fácil siempre hacer la autocrítica del otro, ¿no? Digamos, entonces uno dice, este gobierno es bastante, como decía Posadas de Manuel García, frío de corazón para cuestiones de la patria. Justamente Posadas no era un tipo muy patriota. No, tampoco era un patriota, pero al lado de García era un patriota revolucionario. Pero también tenemos que pensar qué hacemos nosotros, ¿no? La militancia a veces, y los activistas políticos en general, los que nos interesa la política, los que tenemos algún compromiso, no logramos discutir los ejes centrales de la Argentina. Y nos quedamos discutiendo las cosas que nos dice C5N, el Destape, o Víctor Hugo, o cualquiera otro de los lugares donde se reproduce lo que nosotros queremos escuchar. Y me parece que ahí hay una falta de compromiso político, estratégico, que tampoco ayuda a generar las condiciones para dar esa pelea que es para mí el mostrar los dientes que vos decías. O morder, más que mostrar los dientes, porque los dientes los podemos mostrar. Sí, también yo creo, me permito creer también una cuestión de colonización pedagógica y cultural, ¿no? Porque uno, con el tema del imperialismo, eso lo escribió alguna vez Abelardo Ramos hace muchos años, no todo el mundo veía, por ejemplo, en la época del imperialismo británico, al imperialismo británico como una cuestión nociva, porque dice, bueno, los ingleses dejaron los trenes, trajeron cierto progreso, no sé, la educación europea, la ley... nos pasa ahora todavía que escuchamos gente que dice, ¿por qué no dejamos entrar a los ingleses durante las invasiones inglesas y hoy seríamos como Canadá? O sea, hay una lógica de no siempre ver el imperialismo como algo nocivo y algo opresor. Nos pasa ahora con Estados Unidos también, o sea, el planteo de que, no, la verdad que, o sea, la relación económica con Estados Unidos en general la gente ha sido nula o ha sido para pérdida. Históricamente nunca le vendimos nada, ni siquiera le podemos vender limones, o sea, a los tipos, pero tenemos una relación, como explicabas vos, Marce, de competencia, ¿no? De complementariedad. O sea, y sin embargo está la cuestión, no, porque Estados Unidos lo tenemos y
viene el 4 de julio y los políticos van a hacer el besamanos a la embajada americana, los jueces van al besamanos, lo cual explica muchas de las cosas. O sea, creo que si no se modifica también una cuestión cultural que tenemos bastante enraizada, y nuestras clases dirigentes particularmente, es complicado que haya una política de emancipación. Se puede hacer, pero es complicado. Pero además está el tema que después del desastre de 4 años del gobierno macrista, sacó el 40% de los votos. Y eso no son los gobernantes, somos nosotros, el pueblo argentino, viven al lado nuestro, los que votaron a Macri. Cartonero te dice que está bien Macri, ¿o no? Sí. Tampoco es que es tanto 40% teniendo todo alineado, la embajada, los medios masivos de comunicación, todos los grupos económicos, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación. Yo a veces todos perdieron, pero bueno, el pico, digamos, con todos esos del otro lado. Pero sí es cierto lo que dicen estos, digamos, hay una cosa ahí que tiene que ver con derrotas culturales, ¿no? Digamos, siempre que la derecha o que esos sectores reaccionarios tengan un amplio caudal electoral, y esta vez sin disfrazarse de nada, ¿no? Digamos, porque podían decir mentiras creíbles en el 2015, pero en el 2019 ya nadie les podía creer seriamente. Sin embargo, un porcentaje importante de la población eligió creerle, ¿no? Digamos. Pero nada, yo no quiero minimizar tampoco la enorme capacidad que tienen los grandes medios y cosas para instalar temas y etcétera, ¿no? Digamos, pero me parece que hay un déficit nuestro, ¿no? Digamos, un déficit nuestro en los múltiples planos de lo nuestro. Nuestro como la política que muchas veces no logra enfocarse para adelante, que hay un desgaste sin duda de un proceso político que el año que viene va a cumplir 20 años de estar en el centro de la escena, que es el kirchnerismo. Hay una incapacidad de la militancia de pensarse en términos revolucionarios, digamos, muy fuertemente, ¿no? Digamos, sin una incapacidad de pensar un modelo de país superador, de una incapacidad de pensar los límites de las cosas que hicimos o aún de las que hicimos bien. Me parece que trato de agregarle complejidad al asunto, porque generalmente uno trata de simplificarlo y a veces las cosas en la política son más complicadas de lo que parecen. Es como, voy a decir una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, pero es como cada tanto aparece un funcionario y hace el anuncio: vamos a cambiar los planes por trabajo genuino. Y vos decís, mirá qué pelotudez, era tan fácil, era tocar un botón que dice cambio planes por planes, y ya está. No, bueno, es mucho más complejo. También se quería pagar la deuda externa con la entrega de las Malvinas, ¿no? Sí, para ser serio en eso, nunca fue propuesto eso ni nada. Lo que fue en estas cosas, yo digo, también a veces nos seguimos por la agenda mediática nuestra, ¿no? Digamos, en realidad fue una especie de furcio, más que un furcio, un acto fallido de Patricia Bullrich, donde dijo lo que realmente... Las vacunas de Pfizer, no era la vacuna de Pfizer. Pero lo que en fondo piensa, que le importa un rábano la soberanía ni nada, pero no hubo una propuesta de eso, ¿no? Pero claro, nosotros, que mediáticamente a mí me parece que está bien hacerlo de instalarlo, pero el problema es cuando nosotros nos lo apropiamos
y lo instalamos y lo creemos nosotros como verdad. Perdón, Claudia, que te tome de ejemplo con esto, pero digamos, el problema es eso, es cómo generamos pensamiento crítico en nosotros para no repetir acríticamente las cosas que generan los medios, que son medios comerciales, que son medios que hacen negocio también con nosotros. ¿No? Digamos, no son los defensores de nuestra... ¿Quién? El Gato Silvestre, Navarro, Víctor Hugo, que acá en la 125 laburaba para El Campo. Sí, yo todo bien, lo respeto a todos grandes periodistas. No te van a invitar más, Marcelo. No, tampoco me invitan mucho. Pero digamos, pero claramente, me parece que nosotros tenemos que construir nuestra propia mirada y en eso estamos flojos, ¿no? Digamos, repetir la lógica de Gueto nos lleva... Hay un lugar de comodidad en la grieta también. Para ellos, que los hace sentir superiores odiándonos a nosotros, y para nosotros, que también nos hace sentir que los que están del otro lado son unos idiotas, ¿no? Y es una lógica de comodidad y que los medios la alimentan porque también es un negocio, lo de un lado y lo del otro. Bueno, creo que hemos visto bastante y bueno, parte de los temas que ya hemos soltado, sobre todo en el final que habló Marcelo, sobre todo me quedé con eso de los planes y que verdad que parece como abracadabra, convertimos planes en trabajo genuino. También lo vamos a ver en un par de clases cuando hablemos de la transformación del trabajo, ¿no? Que da para mucho más que los planes, pero bueno, también es como un indicio, una huella de otra cosa, ¿no? Como una punta de un iceberg. Así que bueno, si les parece, creo que por hoy, si no tienen alguna duda, nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesores. Buenas noches. Buenas noches.